1 de mayo de 2015. Un cuarto sellado del Hospital San Angelín, al sur de la Ciudad de México, se transforma en el último telón de una mujer que llevó más de 50 años sacándole risas a todo un país. Afuera, la nación entera despide a la India María, aquella indígena candorosa, humilde, noble, patosa y querible, que parecía darle voz a los olvidados. Adentro, sin embargo, no queda ni rastro de esa miseria. No hay petates, no hay privaciones, no hay pobreza, hay silencio, personal médico, una familia atrincherando la entrada y una riqueza forjada durante décadas tras el disfraz sumamente redituable de la cultura popular mexicana. Porque este relato no trata sobre cómo falleció María Elena Velasco. Es la crónica de cómo transformó a la mujer más humilde de la pantalla en la coartada perfecta para ocultar poder, dinero y un dolor familiar que, según distintas versiones y declaraciones posteriores, jamás dejó de acecharla. Como la actriz cómica que aparentaba burlarse del maltrato, terminó siendo señalada por haber construido un imperio con una pobreza ajena, transformada en chiste dirigido contra el poder presidencial. Antes de seguir, si estas historias sobre lo que se esconde tras las grandes figuras del espectáculo te atrapan, únete al canal Artistas al Descubierto y activa la campanita para no perderte lo que viene. En la época en que Los Pinos podía hundir carreras enteras con una sola llamada telefónica, la sacaron de la televisión. Y así, detrás de las risas, empezó a circular durante años un relato mucho más sombrío, el de una hija apartada de su existencia, entregada al silencio para resguardar una imagen que costaba millones. Hoy descubrirás 4 revelaciones que cambian por completo lo que muchos creían conocer sobre la India María. Primero, cómo una mujer culta, ambiciosa y extremadamente astuta, creó uno de los personajes más pobres de la historia del entretenimiento. Segundo, qué declaración desató el enojo del sistema y la llevó a un castigo que casi nadie se atrevió a enfrentar. Tercero, ¿por qué el nombre de Mirna surgió años después como una herida imposible de sanar? Y cuarto, ¿cómo el desenlace de su existencia terminó rodeado por el mismo cerco de control, temor y mutismo que resguardó su leyenda durante décadas? Pero para comprender cómo la carcajada logró tapar todo esto, primero debemos volver al inicio. Todo arrancó mucho antes de que el país la conociera con trenzas, huaraches y un rebozo que parecía venir de la tierra más abandonada de México. Puebla, 17 de diciembre de 1940. En un México que aún cargaba el polvo de la posrevolución, donde la escasez no era una desgracia rara sino una manera entera de vivir, nace María Elena Velasco. No nace dentro del personaje, no nace dentro del mito, nace dentro del temor. El miedo a carecer, el miedo a perderlo todo otra vez, el miedo a quedarse abajo para siempre. Su niñez no tuvo nada de la comedia que años más tarde vendería en pantalla. Hubo carencias, hubo inestabilidad, hubo un padre que se esfumó demasiado pronto y una familia forzada a trasladarse a la Ciudad de México en busca de una oportunidad que no estaba asegurada para nadie. En los hogares humildes de aquella era, los pequeños no crecían fantaseando, crecían calculando cuánto alcanzaba el dinero, cuántos días se podía sobrevivir con lo mismo, cuánta dignidad estaban dispuestos a ceder para no hundirse más. María Elena aprendió esa lección muy temprano y nunca la borró de su memoria. Ahora piensa en esto. Mientras el público de generaciones posteriores creyó que tras la India, María se escondía una mujer casi silvestre, ingenua, sin escuela y ajena al mundo moderno, la realidad era otra. María Elena no fue una improvisada. No fue una mujer extraviada que llegó al espectáculo por casualidad. Se preparó, se formó, comprendió el escenario, entendió el valor de la imagen y supo interpretar algo que casi ningún artista logra descifrar. Supo leer a México, supo interpretar sus contradicciones, supo leer su culpa colectiva y supo transformar todo eso en ganancias. Antes del personaje existió la mujer, alguien que conoció el ballet, que se movió entre guiones, autores, escenarios y reflectores. Una mujer que pasó por el teatro blanquita, no como la campesina desprotegida que después fingiría ser, sino como una vedette sensual, calculadora, observadora, plenamente consciente de cómo operaba el deseo del público. Mientras unos veían piernas, lentejuelas y luces, ella analizaba otra cosa. Estudiaba qué podía conmover de verdad a las multitudes, qué figura podía hacer reír tanto al rico como al pobre, qué disfraz podía volverse indestructible. Y entonces llegó la década de los 60.
La capital mexicana crecía, se llenaba de migrantes, de mujeres indígenas que dejaban sus comunidades y llegaban a la metrópoli a trabajar como empleadas del hogar, cocineras, sirvientas, cuerpos invisibles al servicio de una urbe que las necesitaba pero las menospreciaba. María Elena las observó. Vio cómo caminaban, cómo hablaban, cómo eran humilladas, vio su vestimenta, su forma de hablar quebrada, la manera en que el sistema las reducía a adorno humano, y en lugar de apartar la mirada, hizo algo más lucrativo, las convirtió en personaje. Ahí surgió la India María, no como un accidente creativo, no como un tributo ingenuo. Nació como una jugada perfecta, una figura lo suficientemente pobre para despertar ternura, lo suficientemente torpe para provocar carcajadas, lo bastante indefensa para generar compasión, y lo bastante lucrativa para sostener toda una carrera. México no solo aceptó el personaje, lo abrazó como si fuera una verdad nacional, y funcionó. Vaya que funcionó. Mientras el país miraba a una indígena humillada sobrevivir entre abusos, María Elena comenzaba a construir un imperio. En los años 70 llenó teatros, pulverizó taquillas, compitió con figuras enormes, transformó su imagen en una fábrica de ingresos y se convirtió en una de las mujeres más influyentes del entretenimiento latinoamericano. Pero tras esa escalada, crecía algo en absoluto silencio. Una obsesión intensa por proteger la maquinaria, por jamás volver al punto de partida, por impedir que la miseria de su niñez regresara a cobrarle la cuenta. Y cuando alguien convierte un disfraz en su única tabla de salvación, tarde o temprano acaba sacrificando algo genuino con tal de que ese disfraz no se derrumbe. Ahí comenzó el verdadero veneno. Si te está gustando conocer estos secretos detrás del mito, suscríbete a Artistas al Descubierto. Aquí seguimos destapando lo que las estrellas más queridas prefirieron ocultar. Durante años, millones vieron a María Elena Velasco actuar de ingenua frente a las cámaras y creyeron que lo esencial de su trayectoria era el disfraz, la torpeza fingida, la voz maltratada a propósito, la mujer del rebozo que aparentaba no entender nada cuando en realidad lo comprendía todo. Pero en el México de los 70 y 80, nadie llegaba tan alto solo con talento. Nadie dominaba la televisión, el cine y el afecto del público sin antes tocar las puertas indicadas. Y una de esas puertas tenía nombre propio: Raúl Velasco. En esa época, él no era simplemente el presentador de Siempre en Domingo. Era un núcleo de poder, alguien capaz de impulsar carreras en una sola noche o sepultarlas para siempre con una llamada. Cantantes, actrices, comediantes, productores, todos orbitaban alrededor de ese eje invisible. Estar cerca de él significaba visibilidad, contratos, prestigio, resguardo. Estar lejos podía condenarte al olvido total. María Elena lo entendía mejor que cualquiera. Por eso cada aparición de la India María junto a él parecía una simple dinámica televisiva, una rutina graciosa, una travesura del personaje. Ella lo apodaba Güero. Él sonreía, el público reía, las cámaras capturaban esa complicidad aparentemente ingenua y la convertían en entretenimiento familiar de domingo por la noche. Pero lo más peligroso casi siempre comienza pareciendo inofensivo. Una broma repetida, una cercanía constante, un tiempo compartido que deja de ser laboral y empieza a transformarse en otra cosa. Eso fue, según relatos que circularon durante años y testimonios posteriores, lo que sucedió entre la mujer más astuta tras el personaje más humilde de México y el hombre más influyente de la televisión nacional. Tras el sketch, tras la risa, tras la imagen impecable que ambos necesitaban conservar, habría surgido un vínculo que jamás podría exponerse a la luz pública. Piensa en lo que eso implicaba en aquel México. Ella había levantado una figura pública casi virginal, una campesina desamparada, chistosa, torpe, sin connotación sexual, pensada para familias, niños y anunciantes. Él también resguardaba su propio pedestal, un hombre casado, todopoderoso, convertido en juez moral del espectáculo. Si algo se filtraba, no se derrumbaba solo un romance, se derrumbaban dos imperios, patrocinios, contratos, carreras, reputaciones enteras. Y cuando la fama comienza a depender de una mentira, esa mentira deja de ser un simple recurso, se transforma en un mecanismo de supervivencia. Por eso lo que ocurrió después, visto desde esa lógica implacable, resulta todavía más cruel. Porque el verdadero conflicto no habría sido el amorío, habría sido su consecuencia, un embarazo, una niña, una existencia imposible de encajar en el decorado perfecto.
Según el testimonio que más tarde sostuvo Mirna Velasco, ella no llegó al mundo como una hija anhelada, sino como una amenaza, una presencia que debía esfumarse antes de ser vista. No mediante un escándalo público, no mediante una adopción abierta, demasiado arriesgado, demasiado visible. Se necesitaba otra cosa: silencio, dinero, oscuridad. Y así, de acuerdo con esas versiones, la niña fue entregada a una trabajadora doméstica de la casa, una mujer sin autoridad para cuestionar, sin posición para negociar de verdad, obligada a cargar con un secreto que no le pertenecía. Imagina esa escena un instante. Mientras las salas seguían llenándose, mientras los ejecutivos seguían contando boletos, mientras el país continuaba riéndose con la mujer que parecía representar a los humillados, una bebé era separada de su origen como si fuera un error de papeleo, un documento incómodo, un riesgo económico que debía retirarse del camino. Lo más aterrador no es solo la decisión, es la frialdad que requiere. Porque para hacer algo así hay que haber cruzado un límite sin regreso. Hay que haber aceptado que la imagen vale más que la verdad, que la carrera vale más que un abrazo, que el personaje vale más que la hija, y una vez que se cruza esa línea ya no hay vuelta atrás. Ya no eres simplemente una estrella cuidando su intimidad, eres alguien dispuesto a reorganizar vidas ajenas para que la propia no se venga abajo. El disfraz siguió funcionando. El público siguió aplaudiendo, los estudios siguieron cobrando, pero en algún rincón, lejos de los reflectores, la consecuencia de ese secreto seguía respirando. Y tarde o temprano, todo lo que respira termina reclamando un nombre. La consecuencia de aquel secreto no creció en una mansión. No tuvo escoltas, ni choferes, ni camerinos, ni aplausos. Creció donde crecen las verdades que alguien poderoso decide esconder. Lejos del reflector, lejos del apellido, lejos del dinero que la había condenado desde el inicio. Mientras el país seguía riéndose con la India María en los cines y en la televisión, la niña que según relatos posteriores habría nacido de esa relación prohibida, crecía sin saber quién era en realidad. Su nombre era Mirna, y su historia no parece salida de una comedia mexicana, parece salida de una sentencia. Imagínalo por un momento. En un extremo del país, una mujer convertida en fenómeno nacional, llenando salas, cobrando taquillas, edificando una fortuna tras el personaje más pobre de México. En el otro extremo, una niña criada entre carencias auténticas, sin privilegios, sin linaje reconocido, sin el escudo de la fama que la resguardara de nada. La misma sangre, dos destinos opuestos, una convertida en leyenda, la otra en sombra. Durante años, Mirna creyó que la mujer que la cuidaba era su madre. Eso hacen los niños cuando no conocen otra versión de la realidad. Aceptan lo que reciben, aman lo que tienen cerca, confían. Y quizás eso fue lo más cruel de todo, no solo el abandono, no solo el silencio, sino la arquitectura completa de la mentira. Porque una cosa es crecer sin padre o sin madre, y otra muy distinta es crecer dentro de una historia falsa construida para que nunca descubras que tu ausencia fue una decisión. Su infancia no le ofreció cariño, le ofreció confusión. Le ofreció un hogar donde el afecto no nacía del amor, sino de una obligación pagada. Según los testimonios que ella misma dio muchos años después, había frialdad, había dureza, había una sensación constante de no encajar del todo. Y cuando un niño no entiende por qué no encaja, empieza a culparse. Cree que hizo algo mal. Cree que el problema está en su carácter, en su rostro, en su manera de hablar, en su forma de existir. Así crecen muchos hijos rechazados, creyendo que su culpa fue haber nacido como nacieron. Pero toda mentira tiene fecha de vencimiento, y la de Mirna llegó cuando tenía 14 años. 14. Una edad en la que una niña debería estar preocupada por la escuela, por sus amigas, por pequeños sueños, no por el derrumbe total de su identidad. En medio de una discusión violenta, la mujer a quien había llamado madre le soltó la verdad con la brusquedad de quien lleva demasiados años tragándose un secreto ajeno. No era su hija, nunca lo había sido. Sus verdaderos padres no la habían querido, la habían abandonado, la habían apartado del camino como quien retira un obstáculo. Piensa en lo que significa escuchar eso a los 14 años. De golpe, toda tu niñez cambia de forma. Cada recuerdo se contamina, cada caricia se vuelve sospechosa, cada silencio adquiere otro sentido. Ya no eres solo una adolescente con problemas, eres la prueba viviente de que alguien, en algún lugar, decidió que tu existencia valía menos que su comodidad. Y cuando parecía que el golpe no podía empeorar, llegó algo todavía más oscuro. Dentro de esa misma casa, Mirna descubrió otra verdad insoportable.
su padrastro cruzaba límites inaceptables con una de las niñas del entorno familiar. Era el tipo de oscuridad que destruye un hogar por dentro, mientras desde afuera todo aparenta seguir en orden. La mayoría habría callado por temor, por vergüenza, por pura supervivencia. Pero Mirna habló, señaló, denunció, tuvo el valor que a veces ni los adultos tienen, y pagó por ello. Porque el castigo no recayó sobre el agresor, recayó sobre ella. La corrieron, la dejaron sola. Otra vez una segunda expulsión. La primera había ocurrido al nacer. La segunda llegó cuando se atrevió a decir la verdad. Hay personas a quienes la vida les rompe el corazón una vez. A Mirna se lo destrozaron 2 veces antes de cumplir 15 años. Después vino California, el sistema de acogida temporal, los refugios, las casas provisionales, la sensación de no pertenecer a ningún sitio, pasar de un techo a otro, de una familia a otra, de una regla a otra, sin saber cuánto duraría cada parada. En algunos lugares hubo indiferencia, en otros negligencia, en otros simple hastío. No era la vida de la hija de una estrella, era la vida de una niña sobrante, tratando de sobrevivir dentro de estructuras pensadas para contener cuerpos, no necesariamente para sanar heridas. Y mientras eso ocurría, mientras ella aprendía a dormir con un ojo abierto y el alma rota, su madre biológica seguía interpretando en la pantalla a la mujer humillada por el sistema. Ahí está la parte más brutal de toda esta historia. La actriz fingía la pobreza, la hija la vivía. La actriz convertía la marginación en taquilla, la hija conocía la marginación de verdad. La actriz hacía reír con una desgracia maquillada, la hija lloraba una desgracia sin maquillaje. El disfraz siguió intacto, pero del otro lado ya había una vida entera destrozada, por lo que ese disfraz necesitó para sobrevivir. Y mientras Mirna caía al fondo de ese pozo, en la cima del poder María Elena todavía estaba a punto de cometer otro error fatal. Uno que ya no tocaría solo a una hija escondida, sino al propio sistema que la había protegido durante años. A finales de los 70, María Elena Velasco parecía intocable. No era solo una actriz célebre, no era solo una comediante apreciada, era una maquinaria completa. Cada película llenaba salas. Cada aparición pública confirmaba que la India María se había vuelto una de las figuras más rentables del espectáculo mexicano. Mientras millones seguían viendo a una indígena ingenua, tropezando con el abuso de los poderosos, la mujer detrás del personaje ya se movía como alguien que había aprendido a no pedir permiso. Y ahí surgió el problema, porque en el México de aquellos años existía una regla que nadie debía olvidar. Se podía jugar con el hambre, se podía jugar con la moral, se podía jugar incluso con la verdad, pero no se podía jugar con el presidente. Guarda este dato en tu mente. Entre 1976 y 1982, el país no estaba gobernado solo por José López Portillo. Estaba regido por una idea del poder que se sentía casi monárquica. Los Pinos no era simplemente una residencia oficial, era un palacio desde donde se premiaba la obediencia y se castigaba el atrevimiento. La nación cargaba con inflación, deuda, corrupción, crisis, resentimiento, y mientras el ciudadano común apretaba los dientes para sobrevivir, allá arriba, muy arriba, la clase gobernante seguía viviendo con lujos que parecían una burla. Viajes, excesos, fiestas, privilegios. La distancia entre el poder y la calle ya no era política, era obscena. Y entonces María Elena cometió el error que solo cometen quienes empiezan a creerse más grandes que el sistema que los protege. En una aparición pública, escondida tras el disfraz perfecto de la India María, soltó un comentario que habría tocado una fibra que nadie debía tocar. Una burla dirigida al lujo presidencial, una ironía sobre el derroche, sobre la vida de privilegio, sobre esa élite que gastaba como si el país no estuviera mirando. Dicho por cualquier periodista crítico, ya habría sido riesgoso. Dicho por la artista más popular del pueblo, convertido en chiste y lanzado ante todos, era otra cosa. Era una afrenta. Piensa en la escena. El público riendo, algunos entendiendo de inmediato, otros tardando unos segundos en procesar el veneno escondido en el remate, y en algún despacho un rostro endureciéndose, porque el poder tolera muchas cosas, pero jamás tolera verse ridiculizado por alguien que llega directo a las masas, mucho menos por una mujer que había construido su fuerza precisamente fingiendo debilidad. Esa es la clase de contradicción que enloquece a los regímenes, que el golpe venga de donde menos lo esperan. Lo que vino después fue rápido, frío, limpio,
como suelen operar los sistemas que no necesitan ensuciarse las manos para destruirte. Una llamada, tal vez dos, una instrucción que no admitía debate. Televisa recibió el mensaje. Había que cortar distancia, había que congelar contratos, había que borrar a la India María de la televisión. Sin conferencia, sin explicación, sin escándalo oficial, solo silencio. El tipo de silencio que en México siempre ha significado lo mismo. Ya no eres bienvenida. Ese fue el veto. No una ley firmada frente a cámaras, no un juicio, no una sentencia escrita con tinta, peor. Una expulsión invisible. Una orden que no necesitaba existir en papel para acabar con una carrera. De pronto, la mujer que había sido útil al sistema dejó de serlo. La que hacía reír al país ya no podía aparecer donde más importaba. La que durante años había navegado entre poderosos, descubrió de golpe que nunca había sido una de ellos, solo una artista tolerada mientras no olvidara su lugar. Pero aquí llega la parte más reveladora. Para cualquier comediante común, una caída así habría significado hambre, ruina, desaparición. María Elena no cayó, se reacomodó, y eso lo cambia todo. Porque si una mujer supuestamente surgida de la pobreza más profunda podía sobrevivir a un castigo presidencial sin derrumbarse, entonces nunca había sido tan pobre como el personaje que vendía. Si podía financiar sus propias películas, producir, dirigir, distribuir y seguir generando dinero incluso después de ser expulsada de la televisión, entonces detrás del rebozo ya existía otra cosa, una estructura, un capital, un imperio. El disfraz siguió funcionando, pero a partir de ese momento ya no solo ocultaba un secreto familiar, también ocultaba una verdad económica imposible de ignorar. La mujer que decía representar a los humillados había acumulado suficiente poder como para sobrevivir a la furia de un presidente. Y cuando una comediante puede resistir el castigo del Estado sin quebrarse, lo que se derrumba no es solo una carrera, se derrumba la inocencia entera del personaje. Y ahí es donde la historia deja de ser solo un escándalo político y se transforma en algo todavía más incómodo. Porque una cosa es sobrevivir a un veto, otra muy distinta es preguntarse por qué alguien que supuestamente representaba a los más pobres podía resistir un golpe así sin hundirse. Ahí se rompe la última ilusión. Ahí empieza la verdad más amarga de todas. La pobreza que el país creyó amar durante décadas no era una condición, era una escenografía. Durante años, el público entraba al cine con el corazón predispuesto. Veía a la India María con su rebozo gastado, sus trenzas, su forma de hablar maltratada a propósito, su cuerpo pequeño enfrentándose a un país cruel, clasista, burlón. La veía sufrir hambre, humillación, desprecio, engaños. Y en esa mujer veía algo familiar, a la sirvienta invisible, a la indígena explotada, a la vendedora ambulante, a la empleada a la que todos mandaban y nadie miraba. Por eso funcionaba, porque no vendía solo risa, vendía identificación, vendía la fantasía de que alguien por fin estaba narrando la desgracia de los de abajo. Pero el cine también era taquilla, y la taquilla era dinero, mucho dinero. Guarda esto en tu memoria, porque aquí está el corazón de toda esta historia. María Elena Velasco no era solo la actriz que interpretaba al personaje, era guionista, productora, directora, dueña del mecanismo. No cobraba únicamente por presentarse ante la cámara, controlaba la fábrica entera, cada boleto vendido, cada éxito de fin de semana, cada sala llena, cada repetición del personaje, alimentaba no a una mujer pobre, sino a una empresaria ferozmente astuta que entendió antes que muchos hombres del medio cómo transformar una imagen en una mina de oro. Tonta, pero no tanto. Pobre, pero honrada. El miedo no anda en burro. Títulos que parecían surgidos del barrio, de la carencia, del ingenio de quien no tiene nada. Y sin embargo, tras ellos se levantó una fortuna suficiente para sostener propiedades, empresas, independencia financiera y una vida muy alejada de la miseria que vendía en pantalla. Mientras millones de trabajadores compraban un boleto creyendo apoyar a una figura salida de su propio dolor, la mujer detrás del personaje iba acumulando una riqueza que no encajaba en absoluto con el mito. Piensa en esa contradicción un instante. La mujer que hizo carrera representando la necesidad ya no vivía dentro de la necesidad, vivía fuera de ella, por encima de ella, la observaba desde la distancia y la administraba como un recurso narrativo. Eso lo cambia todo, porque entonces la pregunta ya no es si el personaje era gracioso, la pregunta es,
cuánto de ese personaje dependía de convertir el sufrimiento ajeno en mercancía. Y hay una capa todavía más dura, porque esto no se trata solo de dinero, también se trata de identidad. Durante mucho tiempo, la India María fue presentada como una especie de símbolo nacional, una figura entrañable del México profundo. Pero muchos años después, comenzaron a crecer las críticas que señalaban algo que estaba ahí desde el principio y que casi nadie quería mirar de frente: que aquella representación no dignificaba del todo a la mujer indígena, la reducía, la simplificaba, la encerraba en la ignorancia, en el error gramatical, en el tropiezo, en la obediencia, en el rol eterno de sirvienta. El país se reía así, pero también aprendía a mirar a esas mujeres a través de un filtro deformado. Y mientras todo eso ocurría, mientras el personaje generaba millones y la industria seguía alimentándose del mismo disfraz, había una imagen todavía más insoportable creciendo en paralelo. La actriz que fingía la pobreza dormía rodeada de comodidades. La hija que había sido apartada de su vida conocía la pobreza real, no la de utilería, no la de un set, no la que se apaga cuando se encienden las luces del camerino. La otra, la de verdad, la que duele en el estómago, en la identidad y en la memoria. Ahí está la crueldad final de esta parte. México creyó estar premiando a una mujer que venía del mismo barro que sus personajes. Y tal vez alguna vez hubo miedo, carencia, ambición nacida desde abajo. Pero con los años, ese origen dejó de ser herida y se convirtió en negocio. El disfraz siguió funcionando porque era rentable, porque con él podía comprar silencio, independencia, prestigio, protección. Porque mientras el público siguiera llorando y riendo con la pobre de la pantalla, casi nadie se detendría a mirar a la millonaria que estaba detrás. Pero los disfraces tienen un problema. Mientras más dinero generan, más difícil se vuelve sostenerlos sin que empiecen a pudrir todo lo que tocan. Y María Elena ya había descubierto cómo ganar millones con una mentira. Lo que todavía no comprendía era que ninguna fortuna alcanza cuando el cuerpo empieza a cobrar factura, y cuando los secretos que una vida entera intentó esconder empiezan a rodear la cama del final. Y entonces llegó el momento en que el dinero dejó de servir. El momento en que ni la fama, ni los contratos, ni las casas, ni los años de control pudieron frenar lo único que siempre termina entrando, aunque uno cierre todas las puertas: el cuerpo, la enfermedad, la caída. Porque durante décadas María Elena Velasco había vivido como si todo pudiera administrarse: la imagen pública, los rumores, los silencios, los escándalos, las ausencias, los pactos, todo. Pero a finales de los 90 apareció algo que no aceptaba negociación: un cáncer en el estómago. Y con él comenzó la parte más oscura de toda esta historia. Piensa en la ironía. La mujer que había construido un personaje entero alrededor de la resistencia del pobre, de la supervivencia del humillado, del ingenio ante la desgracia, no quiso que nadie la viera débil cuando la desgracia entró de verdad en su propio cuerpo. Según distintas versiones, prefirió ocultar el diagnóstico, callarlo, encerrarlo, como si nombrarlo fuera concederle poder, como si la enfermedad, igual que los secretos del pasado, pudiera quedarse quieta si nadie la pronunciaba en voz alta. Pasaron los años y el silencio siguió funcionando. Eso es lo más escalofriante. El disfraz no solo servía para el público, también servía hacia adentro, para no aceptar que el cuerpo ya no obedecía, para seguir sosteniendo la ficción de control absoluto. Se habló de remedios caseros, de rituales personales, de intentos desesperados por combatir con disciplina privada lo que exigía una verdad pública. Mientras tanto, el cáncer avanzaba despacio, en silencio, como avanzan las cosas que uno decide no mirar. Y así llegamos a 2015, al Hospital San Angelín, a una habitación cerrada, a una familia blindando pasillos, a reporteros preguntando y recibiendo respuestas cuidadosamente vacías, porque incluso entonces, cuando el final ya estaba encima de la cama, la lógica seguía siendo la misma: proteger la imagen, cerrar filas, no conceder nada, no confirmar demasiado, no dejar que el país viera a la mujer rota detrás del personaje inmortal. Los hijos reconocidos actuaron como guardianes de una fortaleza. Negaban lo evidente. Hablaban de problemas digestivos, de recuperación, de descanso, de privacidad. Palabras limpias para una realidad mucho más brutal. Afuera, el país seguía pensando en la India María como en un recuerdo entrañable. Adentro, María Elena se acercaba al final, rodeada no por carcajadas, sino por el mismo muro de silencio que había levantado durante toda su vida. 1 de mayo de 2015. La muerte llegó.
Y llegó, como llegan casi todas las muertes de quienes han pasado demasiado tiempo controlándolo todo. En un cuarto cerrado, en voz baja, sin espacio para la espontaneidad, sin una despedida abierta a la altura del tamaño del personaje. Eso también dice mucho, porque una figura que había llenado salas, dominado pantallas y marcado generaciones no tuvo un adiós popular, desbordado, visible. Tuvo rapidez, discreción, orden, como si incluso la desaparición física tuviera que gestionarse con la misma eficiencia fría con que se habían administrado los secretos. Y después vino la cremación, rápida, definitiva, las cenizas dispersadas, el cuerpo convertido en nada antes de que el tiempo pudiera hacer preguntas incómodas. Tal vez fue una última voluntad, tal vez fue solo la prolongación natural de una vida edificada sobre el control. Resolverlo todo deprisa, cerrar el expediente, no dejar nada abierto, no dejar restos, no dejar pruebas, no dejar una escena donde alguien pudiera quedarse demasiado tiempo mirando. El disfraz siguió funcionando hasta el final, pero ya no protegía una carrera, ya no protegía contratos, ya no protegía una fortuna, solo protegía una versión. Y cuando una persona muere defendiendo una versión de sí misma, lo que queda no es paz, lo que queda es una duda que se niega a desaparecer. Porque María Elena logró dirigir su imagen durante décadas. Lo que nunca pudo dirigir fue el juicio silencioso que empieza cuando el mito se queda solo, sin luces, frente a su propia verdad. Y sin embargo, la última palabra de esta historia no la tuvo el dinero, no la tuvo la televisión, no la tuvo la familia que heredó las propiedades, los derechos, los archivos, los muros y también el peso de tantas negaciones. La última palabra la tuvo la hija, que según su propia versión fue apartada de la vida de María Elena desde el principio, la que creció lejos del apellido, lejos de la protección, lejos de las comodidades, la que tuvo que aprender a existir sin permiso. Porque a veces la verdadera herencia no pasa por las manos de quien recibe una casa, pasa por el alma de quien sobrevive a haber sido borrado. Después de la muerte de María Elena, los hijos reconocidos siguieron protegiendo el relato oficial, siguieron cerrando filas alrededor del personaje, siguieron defendiendo la memoria de una madre convertida en patrimonio cultural, en símbolo, en negocio póstumo. Y es comprensible, cuando una familia hereda no solo bienes sino un mito, también hereda el deber de custodiarlo. Pero hay un problema con los mitos construidos sobre silencios demasiado largos. No importa cuánto dinero quede, no importa cuántos contratos sigan generando regalías, tarde o temprano aparece la grieta que nadie logró sellar. Esa grieta tenía nombre, Mirna. Durante años fue una sombra, un rumor, una incomodidad, una historia que muchos prefirieron tratar como chisme. Pero ella siguió ahí, respirando, viviendo, armando su propia vida con materiales que no le entregó nadie. Y aquí está la parte que vuelve todo más brutal y más humana al mismo tiempo. La mujer que habría sido condenada a crecer como residuo de una relación prohibida no terminó mendigando cariño a las puertas de la herencia. Terminó construyendo una vida propia. Según las versiones que circularon después, incluso llegó a rehacerse económicamente de una manera casi increíble, como si el destino hubiera querido devolverle por otro camino algo de lo que le fue arrebatado al nacer. Piensa en eso un momento. La hija supuestamente no deseada, no buscando venganza, no corriendo a los tribunales para vaciar cuentas, no apareciendo para destruir por completo el apellido que la negó, sino haciendo algo mucho más difícil, mirar de frente la herida y decidir no vivir arrodillada ante ella. Hay una forma de fuerza que grita y arrasa con todo, y hay otra más rara, más incómoda, más difícil de entender. La fuerza que no necesita destruir para demostrar que sobrevivió. Cuando Mirna habló, no habló como una oportunista, habló como alguien que llevaba décadas cargando preguntas demasiado pesadas, y en medio de ese dolor soltó una frase que resume toda esta tragedia mejor que cualquier archivo, cualquier titular o cualquier fortuna, que al menos agradecía no haber sido abortada. Imagínate lo que hay que haber vivido para decir una frase así sin que la voz se quiebre por dentro. Imagínate lo que significa agradecer apenas la posibilidad de haber nacido cuando todo lo demás te fue negado. Ahí es donde esta historia cambia de dueño, porque deja de ser la historia de una estrella que engañó a su público. Deja de ser la historia de una actriz que convirtió la pobreza en industria. Deja de ser incluso la historia de una mujer castigada por el poder y luego derrotada por su propio cuerpo. Se convierte en la historia de una verdad que logró sobrevivir a todo, a la fama, al dinero, a la censura, a la enfermedad, a la cremación,
a los portazos de una familia entera. María Elena Velasco conquistó a México con un disfraz inolvidable, hizo reír a millones, llenó cines, construyó un imperio, pero al final no será recordada solo por lo que hizo delante de una cámara, también por lo que su vida dejó detrás cuando las luces se apagaron. Y quizás esa sea la lección más dura de todas. Las fortunas se reparten, los personajes sobreviven en la memoria, pero la verdadera herencia de una persona siempre termina apareciendo en la vida de aquellos a quienes amó o decidió no amar. Si esta historia te dejó pensando, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió. Y no olvides suscribirte a Artistas al Descubierto para seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de tus ídolos favoritos.